La mayoría de las personas crecen creyendo que el mundo recompensa la obediencia, la disciplina y la paciencia. Desde pequeños se nos repite la misma historia. Sigue las reglas, estudia lo que te dicen, respeta la autoridad y, algún día, la vida te devolverá estabilidad, respeto y seguridad. Suena razonable, suena justo, y precisamente por eso funciona. Pero, ¿qué pasaría si esa historia estuviera incompleta? ¿Y si el sistema no temiera a la ignorancia, sino a la independencia? Piénsalo con calma. La persona más peligrosa para cualquier sistema no es la pobre, ni la rebelde, ni siquiera la educada. Es la persona que puede aprender por sí misma. Una persona autodidacta no espera permiso para aprender, no pide validación para pensar, no necesita instituciones para definir su valor, y solo eso ya la vuelve impredecible. Niccolò Maquiavelo comprendió esto hace siglos. Él no escribía sobre moral ni sobre mundos ideales. Escribía para quienes querían entender cómo funciona realmente el poder. Y si lees sus obras sin romanticismo, una verdad se vuelve evidente. Todo sistema sobrevive mientras controle la forma en que la gente piensa. No sus cuerpos, no su trabajo, sus creencias. El sistema no odia a los ignorantes. Los ignorantes son manejables. El sistema no odia a los pobres. La pobreza es predecible. Pero el sistema teme a los autodidactas, porque no pueden ser programados con facilidad. Desde la infancia se nos entrena para consumir conocimiento aprobado. Nos dicen qué es importante, qué no lo es, qué preguntas están permitidas y cuáles son peligrosas. No se nos recompensa por comprender, sino por repetir. Cuanto mejor reproduces lo que te enseñaron, más éxito aparentas. Esto no es un error, es diseño. Maquiavelo escribió que la forma más efectiva de control no es la fuerza, sino la creencia. Cuando las personas aceptan las reglas como naturales, dejan de cuestionarlas. El sistema educativo moderno se basa exactamente en este principio. Se nos enseña a seguir caminos, no a crearlos, a respetar la autoridad, no a ponerla a prueba, a memorizar conclusiones, no a investigar causas. Mientras permanezcas dentro de esos límites, eres seguro para el sistema. Pero en el momento en que comienzas a aprender por tu cuenta, algo cambia. Dejas de esperar, dejas de pedir permiso, empiezas a observar patrones en lugar de instrucciones. Y ahí es donde el sistema se inquieta. El autodidacta demuestra una verdad peligrosa. El conocimiento no necesita autorización. Y si el conocimiento no necesita autorización, tampoco la competencia, ni la influencia, ni el poder. Maquiavelo advertía que el poder no teme a la protesta ruidosa, sino a la comprensión silenciosa. La oposición se puede reprimir, la mente estratégica no. El autodidacta no ataca al sistema, simplemente deja de creer en su necesidad, y la creencia es la base del control. Observa cómo la sociedad trata a quienes piensan de forma independiente. Se les llama arrogantes, imprudentes, irrealistas, no serios. No es crítica real, es una reacción defensiva, porque el autodidacta destruye la mentira más cómoda de todas, que el éxito se concede, no se construye. Desde la perspectiva del sistema, eso es intolerable. Si alguien puede aprender sin permiso, puede trabajar sin permiso. Si puede trabajar sin permiso, puede crear valor de forma independiente. Y si crea valor de forma independiente, no puede ser contenido. Por eso, el sistema responde con miedo. Te dice que sin títulos no eres nadie, que sin validación eres irresponsable, que la libertad es peligrosa. Pero Maquiavelo llamaría a esto por su nombre:
un mecanismo psicológico de defensa del poder. El sistema ofrece libertad solo en formas controladas. Puedes elegir entre opciones aprobadas. Puedes expresarte dentro de límites aceptables. Puedes desarrollarte, siempre que ese desarrollo no amenace la estructura. El autodidacta cruza esos límites. Aquí aparece la paradoja. El sistema habla constantemente de innovación, creatividad y crecimiento, pero castiga silenciosamente a quienes practican estas cosas sin permiso. ¿Por qué? Porque la innovación sin autorización rompe jerarquías. La creatividad sin control crea nuevos centros de poder. El crecimiento sin supervisión vuelve irrelevante a la autoridad. Maquiavelo sabía que lo que más teme cualquier estructura de poder es la descentralización. El autodidacta descentraliza el conocimiento y el conocimiento es palanca. Por eso el sistema prefiere estudiantes eternos que nunca actúan. Personas que acumulan información pero no la convierten en autonomía. Personas que siempre están preparándose, pero nunca listas. Porque la preparación sin acción mantiene la dependencia. El autodidacta entiende esto instintivamente. No pregunta ¿qué debo aprender?, sino ¿qué funciona? Esa pregunta destruye ilusiones. Cuando aprendes de forma independiente, comienzas a notar contradicciones. Ves cómo las reglas se aplican de forma diferente según el estatus. Ves cómo las historias de éxito se reescriben después. Ves cómo la autoridad depende más de la percepción que de la verdad. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Maquiavelo escribía para quienes estaban dispuestos a mirar la realidad sin consuelo. Sus ideas inquietan porque eliminan ilusiones, pero también liberan. El sistema no teme al fracaso, puede absorber el fracaso. Teme al ejemplo, porque el ejemplo se propaga más rápido que la ideología. Si una persona demuestra que la independencia es posible, otros comienzan a cuestionar. Y las preguntas son el principio del colapso. Por eso los autodidactas son desalentados desde el inicio. Se les presiona para volver al camino aprobado antes de que ganen impulso. Maquiavelo advertía que el poder debe neutralizar las amenazas cuando aún son pequeñas o absorberlas antes de que crezcan. El sistema moderno hace exactamente eso. Pero hay una verdad incómoda. Una vez que comienzas a pensar de forma independiente, volver a la obediencia es psicológicamente imposible. Puedes cumplir externamente, puedes jugar el juego, pero internamente ya no perteneces. Y ese cambio interno es irreversible. En la siguiente parte profundizaremos en cómo piensan realmente los autodidactas, por qué su forma de aprender es distinta y por qué el sistema intenta mantener a las personas atrapadas en una preparación eterna sin acción. Ahí es donde comienza el verdadero peligro. Para comprender por qué los autodidactas se vuelven una amenaza real para cualquier sistema, es necesario dejar de observar qué aprenden y comenzar a analizar cómo piensan. Porque la información no crea libertad. La forma de pensar, sí. La mayoría de las personas ha sido entrenada para ver el aprendizaje como acumulación. Acumulan datos, teorías, certificados, títulos. Sus mentes se convierten en archivos, no en herramientas. Saben muchas cosas, pero siguen siendo dependientes, inseguros y fáciles de dirigir. El autodidacta opera desde una estructura mental completamente distinta. No comienza con información, comienza con intención. En lugar de preguntar, ¿qué debería aprender?, pregunta, ¿qué necesito ser capaz de hacer?
Esta diferencia parece pequeña, pero lo cambia todo. El sistema entrena a las personas para respetar el proceso. El autodidacta respeta el resultado. Maquiavelo advertía que quienes se concentran en las apariencias y no en las consecuencias terminan siendo esclavos de la ilusión. El poder pertenece a quienes piensan en términos de resultados, ventaja y timing, no de buenas intenciones. El autodidacta adopta esta lógica de forma natural. Aprende desde la realidad hacia atrás. Detecta patrones antes que teorías. Valora la aplicación más que la explicación. Y esto lo vuelve incompatible con el pensamiento institucional. El sistema recompensa la secuencia. Primero estudiar, luego pedir permiso, después actuar. El autodidacta colapsa estos pasos. Aprende actuando, corrige con retroalimentación y ajusta según las consecuencias. Esto es peligroso porque genera autonomía más rápido de lo que el control puede responder. Las instituciones prefieren personas que siempre se están preparando, siempre a punto de estar listas, siempre a un curso más de sentirse seguras, porque la preparación sin acción mantiene la dependencia. Maquiavelo entendía este mecanismo. El poder no niega la capacidad, retrasa la confianza. Mientras las personas duden de sí mismas, seguirán siendo manejables. El autodidacta rompe ese retraso. Prueba en lugar de esperar. Falla en lugar de dudar. Ajusta en lugar de disculparse. Y en ese proceso ocurre algo irreversible. Empieza a confiar en su propio criterio. Ese es el verdadero punto de ruptura. Cuando una persona confía más en su juicio que en la autoridad, el sistema pierde influencia psicológica. El miedo se debilita. La validación deja de ser necesaria. Las reglas empiezan a verse negociables. Por eso el sistema desacredita la competencia práctica fuera de sus límites. No porque sea incorrecta, sino porque es incontrolable. Observa cómo el conocimiento práctico suele llamarse superficial, cómo la eficacia real se atribuye a la suerte, cómo la inteligencia aplicada se considera inferior a la profundidad teórica. No es una cuestión de calidad, es una cuestión de contención. Maquiavelo escribió que el conocimiento sin poder es decoración. Impresiona, pero no gobierna. El sistema prefiere el conocimiento decorativo, aquel que parece sofisticado, pero no produce autonomía. El autodidacta rechaza la decoración, busca palanca. La palanca es aprender solo lo que amplía la independencia, habilidades que reducen la necesidad de permiso, comprensión que aumenta la claridad estratégica, capacidades que generan consecuencias reales. Por eso los autodidactas suelen superar a expertos con títulos. No porque sean más inteligentes, sino porque su aprendizaje está alineado con la utilidad, y la utilidad asusta a los sistemas centralizados. Porque cuando las personas aprenden a crear valor sin autorización, las jerarquías pierden sentido. Los guardianes del acceso pierden poder. Los títulos pierden autoridad. Aquí aparece una trampa muy común, la identidad del estudiante eterno. El estudiante eterno siempre está aprendiendo, siempre actualizándose, siempre consumiendo información, pero nunca actuando. Confunde preparación con progreso, confunde información con fuerza. Maquiavelo llamaría a esto un retraso controlado. El sistema fomenta el aprendizaje mientras no amenace la estructura. Se venden cursos, se multiplican certificaciones, pero la toma de decisiones se pospone indefinidamente. El autodidacta escapa de esta trampa entendiendo un principio clave. El conocimiento que no se usa rápidamente se convierte en obediencia. El conocimiento no aplicado refuerza la dependencia.
Entrena la mente a esperar permiso, incluso cuando ya sabe lo suficiente. El autodidacta hace lo contrario. Aplica primero, refina después. Esto genera incomodidad, errores, exposición, pero también genera velocidad, y la velocidad es poder. Maquiavelo afirmaba que la acción decidida, aunque imperfecta, suele vencer a la corrección cautelosa. Quienes esperan certeza son superados por quienes actúan con claridad. El sistema teme la velocidad porque rompe los ciclos de control. Una persona que se mueve rápido no puede ser regulada por completo. Se adapta antes de que las reglas se escriban. Evoluciona antes de que la autoridad reaccione. Por eso, el camino autodidacta suele ser solitario. No hay plan de estudios donde esconderse. No hay autoridad a quien culpar. No hay permiso al que aferrarse. La responsabilidad se vuelve total. Y la responsabilidad asusta a quienes fueron criados para pedir autorización. El sistema lo sabe. Por eso, presenta la independencia como peligrosa, inestable, imprudente. Exagera los riesgos del fracaso y oculta los riesgos de la dependencia. Pero Maquiavelo era claro. La seguridad basada en la sumisión es una ilusión. El verdadero riesgo está en renunciar a la agencia propia. El autodidacta lo entiende con el tiempo y deja de buscar seguridad en las estructuras. Empieza a crear seguridad mediante competencia. La competencia reemplaza la comodidad. La habilidad reemplaza el estatus. La claridad reemplaza la esperanza. Y este cambio interno no tiene marcha atrás. Una vez que una persona experimenta el crecimiento autodirigido, los caminos institucionales se sienten estrechos. Una vez que ve resultados sin permiso, la autoridad se vuelve opcional. Aquí es cuando la presión aumenta. El sistema no ataca de inmediato. Observa, prueba, aplica fricción psicológica, duda, aislamiento, desprestigio sutil. Pero para entonces, algo fundamental ya ocurrió. El autodidacta ya no se mide por aprobación externa, se mide por resultados. Y los resultados hablan más fuerte que cualquier etiqueta. En la siguiente parte, veremos cómo el sistema incrementa la presión cuando la independencia persiste, cómo castiga la desviación y, sobre todo, qué estrategias ofrece Maquiavelo para sobrevivir, ocultarse y posicionarse con inteligencia. Aquí es donde la independencia se vuelve realmente peligrosa. Cuando la independencia no desaparece, cuando el autodidacta no regresa al redil, el sistema cambia de estrategia. Primero ignora, luego desacredita y finalmente presiona. Maquiavelo entendía esta secuencia con absoluta claridad. El poder rara vez ataca de frente al principio. Observa, mide, evalúa el riesgo. Solo cuando percibe una amenaza real, actúa con precisión. La independencia persistente es una amenaza real, no porque sea ruidosa, sino porque es contagiosa. Una persona que piensa por sí misma inspira a otras sin proponérselo. No predica, no convence, simplemente existe como prueba viviente de que otra forma de vivir es posible. Eso es lo que el sistema no puede permitir. Por eso la presión no suele ser violenta, es psicológica, social, económica. Se presenta como preocupación, como consejo bien intencionado, como advertencia realista. Ten cuidado, eso no es estable. No todo el mundo puede vivir así. Estás desperdiciando tu potencial. Estas frases no buscan protegerte, buscan reencuadrar tu percepción.
Maquiavelo sabía que la manipulación más efectiva no es la que prohíbe, sino la que redefine lo que parece razonable. Si logras que alguien dude de su propio criterio, no necesitas controlarlo. El autodidacta, al principio, siente esta presión como confusión. Empieza a preguntarse si realmente está equivocado, si debería volver al camino aprobado, si su independencia es arrogancia disfrazada. Aquí es donde muchos retroceden, no porque fallen, sino porque ceden mentalmente. El sistema no necesita destruir al autodidacta, solo necesita que él mismo se desacredite internamente. Maquiavelo advertía que el enemigo más peligroso no es el externo, sino la duda que se instala desde dentro. Un líder que pierde confianza en su juicio ya está derrotado, incluso si sigue de pie. Por eso la primera estrategia de supervivencia es proteger la claridad mental. No toda crítica merece atención. No toda opinión tiene valor. No toda advertencia es sabia. El autodidacta aprende a filtrar, a distinguir entre información y condicionamiento, a reconocer cuando una preocupación es en realidad un intento de reintegración al orden. Pero la presión no termina ahí. Cuando la independencia produce resultados visibles, el sistema pasa a la siguiente fase: apropiación o castigo. Si puede absorberte, lo hará. Te ofrecerá reconocimiento, estatus, legitimidad, a cambio de alineación. Te invitará a enseñar dentro de sus reglas, a hablar su lenguaje, a validar su estructura. Esto no es un premio, es una domesticación. Maquiavelo advertía sobre los favores del poder. Rara vez son regalos, suelen ser cadenas con terciopelo. Quien acepta sin calcular, termina debiendo lealtad. El autodidacta que acepta validación institucional sin estrategia pierde algo esencial: su margen de maniobra. Por eso Maquiavelo aconsejaba una posición intermedia: ser útil, pero no dependiente; visible, pero no predecible; valorado, pero no poseído. Esto requiere una habilidad que pocos desarrollan: la discreción estratégica. No toda capacidad debe mostrarse, no todo conocimiento debe compartirse, no todo éxito debe explicarse. El sistema castiga lo que no puede mapear. La transparencia total es una debilidad en entornos de poder. Quien expone todas sus cartas deja de ser un jugador y se convierte en un recurso. El autodidacta inteligente aprende a dosificar su visibilidad, a mostrar resultados sin revelar procesos, a generar valor sin enseñar el mecanismo completo. Maquiavelo lo llamaba el arte de parecer sin ser completamente accesible. Porque lo que no se comprende del todo, no se controla del todo. Cuando la apropiación falla, aparece el castigo. No siempre directo, no siempre evidente, pero constante. Oportunidades que desaparecen, puertas que se cierran sin explicación, relaciones que se enfrían, nada explícito, todo plausible. El sistema rara vez se declara enemigo. Prefiere que el autodidacta se sienta paranoico, exagerado, aislado. Aquí es donde la soledad se convierte en una prueba crucial. El autodidacta debe aprender a no buscar validación en quienes necesitan su conformidad. Debe construir su propio círculo, aunque sea pequeño. Debe medir su progreso por impacto real, no por aceptación social. Maquiavelo era brutalmente honesto. Quien busca ser amado por todos termina siendo débil frente a quienes no lo aman. El poder requiere la capacidad de tolerar el rechazo. El autodidacta que sobrevive entiende esto. Acepta que no será comprendido. Acepta que será malinterpretado. Acepta que su camino no será celebrado y sigue adelante. Aquí emerge otra trampa: la rebelión abierta. Muchos autodidactas, al percibir la presión, caen en la confrontación directa. Critican al sistema, lo ridiculizan, lo atacan públicamente. Creen que la verdad los protegerá. Maquiavelo advertía contra esto. La confrontación frontal solo beneficia al poder establecido. Le da un enemigo visible. Le permite justificar la represión. Le ofrece un ejemplo disuasorio.
La verdadera estrategia es la asimetría. No luchar donde el sistema es fuerte. No hablar donde el silencio es más eficaz. No exponerse innecesariamente. El autodidacta no necesita destruir el sistema. Solo necesita no depender de él. La independencia silenciosa es más peligrosa que la rebelión ruidosa. Por eso Maquiavelo valoraba la paciencia estratégica, el tiempo como aliado, la adaptación como arma. El autodidacta aprende a moverse lateralmente, a crear valor en espacios ignorados, a operar fuera del foco hasta que su posición sea innegable. Y cuando finalmente es visible, ya es demasiado tarde para detenerlo, porque no pide permiso, no espera aprobación, no necesita validación. Aquí ocurre el cambio final. La relación de poder se invierte. El sistema ya no decide si el autodidacta es válido. El autodidacta decide cuánto interactuar con el sistema. Este es el punto que Maquiavelo describía como soberanía personal, no política, no institucional, interna. La capacidad de elegir tus alianzas, de negociar desde la fuerza, de retirarte sin colapsar. Pero este nivel tiene un precio: la responsabilidad total, la ausencia de excusas, la imposibilidad de culpar a otros. El autodidacta que llega aquí ya no puede fingir ignorancia. Sabe que cada decisión tiene consecuencias, que cada movimiento es suyo, y esa carga no es para todos. Por eso la mayoría retrocede antes de llegar. Pero quienes continúan descubren algo que el sistema nunca enseña. La libertad no es cómoda, es competente, no se siente segura, Se siente clara. y en esa claridad, el autodidacta se vuelve algo que el sistema no puede reemplazar. En la última parte, veremos cómo consolidar esta posición, cómo convertir la independencia en una ventaja sostenible y cómo Maquiavelo aconsejaba cerrar el ciclo del poder personal sin caer en la exposición, el desgaste o la autodestrucción. Aquí es donde todo se integra. La independencia, por sí sola, no es poder, es solo el comienzo. Maquiavelo lo sabía. Quien rompe las cadenas, pero no construye una estructura propia, termina expuesto, vulnerable y tarde o temprano absorbido de nuevo. La libertad sin estrategia es una invitación al desgaste. Por eso, el último paso no es huir del sistema, sino consolidar una posición que no dependa de su aprobación. El autodidacta que llega hasta aquí entiende una verdad incómoda. No basta con pensar diferente, hay que organizar la diferencia. Convertir la independencia en un sistema personal de decisiones, alianzas y límites. Maquiavelo llamaba a esto ordenar la fortuna. La fortuna favorece a quien está preparado para usarla, no a quien la espera. El autodidacta deja de reaccionar y comienza a diseñar. Diseña su tiempo, diseña su aprendizaje, diseña sus relaciones. Elige con quién se asocia y con quién no. Decide qué batallas ignora. Define qué éxito significa para él, no para otros. Aquí aparece una regla fundamental. No toda oportunidad es una ventaja. El sistema, al percibir que no puede dominarte, intentará distraerte. Te ofrecerá visibilidad sin control, crecimiento sin estabilidad, ruido sin profundidad. Muchas oportunidades no buscan impulsarte, buscan desenfocarte. Maquiavelo advertía que el poder se pierde más por dispersión que por ataque. Quien persigue demasiadas cosas termina defendiendo ninguna. El autodidacta estratégico aprende a decir no. No a proyectos que erosionan su claridad.
no a alianzas que diluyen su criterio, no a caminos que lo alejan de su centro de gravedad. Este centro es crucial. No es ego, No es rigidez, es coherencia interna. La coherencia es lo que permite resistir la presión sin volverse reactivo. Es lo que evita caer en la necesidad constante de demostrar algo. Es lo que convierte la independencia en una presencia sólida, no en una provocación. Maquiavelo valoraba enormemente la imagen controlada, no para engañar, sino para proteger. Quien se expone sin filtros se vuelve predecible. Quien administra su imagen conserva margen de maniobra. El autodidacta no necesita explicarse, necesita funcionar. Aquí surge una paradoja. Cuanto más independiente te vuelves, menos necesitas probarlo. La verdadera autonomía es silenciosa, se nota en las decisiones, no en los discursos. El sistema observa esto con atención. Ya no intenta corregirte, ya no intenta absorberte, te mide, porque ahora eres una variable. Y en el pensamiento maquiavélico, las variables se gestionan con cautela. Este es el momento de consolidar redes discretas, no grandes audiencias, sino conexiones de calidad, personas que piensan de forma similar, que respetan la independencia, que no exigen alineación ideológica a cambio de apoyo. Maquiavelo entendía el valor de los aliados que no compiten por el mismo centro. La lealtad verdadera surge cuando no hay dependencia forzada. El autodidacta construye ecosistemas pequeños pero resilientes, donde el intercambio es real, no simbólico, donde el valor circula sin burocracia. Y entonces ocurre algo decisivo. La presión externa pierde fuerza, porque ya no hay un solo punto de fallo, no hay una sola fuente de ingresos, no hay una sola identidad que atacar. La independencia se vuelve distribuida. Esto es poder moderno. No se muestra como dominio, se manifiesta como opcionalidad. Maquiavelo habría reconocido esto como la forma más estable de soberanía, aquella que no necesita imponerse porque ya está integrada en la estructura de la vida diaria. Pero incluso aquí existe un último riesgo, la arrogancia, creer que ya se ha llegado, Que ya no hay nada que aprender, que la claridad actual es permanente. Maquiavelo advertía que el poder se erosiona cuando se confunde estabilidad con permanencia. Todo cambia, todo se mueve. La vigilancia interna nunca debe desaparecer. El autodidacta que perdura mantiene una relación activa con la realidad. Observa, ajusta, reaprende. No se enamora de sus propias conclusiones. La flexibilidad es su seguro. Y así, el ciclo se cierra. El sistema ya no odia al autodidacta. Lo respeta. Lo evita. Lo observa desde la distancia. Porque entiende que no puede controlarlo sin pagar un costo demasiado alto. Y tú, que has seguido este recorrido, ya no estás en el mismo lugar que al principio. Tu percepción ha cambiado. Tus filtros se han afinado. Tus preguntas ya no son las mismas. Y aquí es donde quiero que hagas una pausa consciente. Si este contenido resonó contigo, no es casualidad. Las ideas que incomodan son las que despiertan. Las que permanecen son las que transforman. Ahora decide qué harás con esto. Si quieres seguir desarrollando esta claridad, suscríbete. No como un gesto automático, sino como una elección consciente de seguir explorando ideas que no se enseñan en los caminos oficiales. Si este mensaje te aportó valor, apóyanos con un like. Es una señal simple pero poderosa que nos permite seguir creando contenido para mentes que buscan más. Y hay algo más importante. Piensa en una persona cercana, alguien que sabes que está listo para escuchar esto, aunque aún no lo sepa. Envíale este vídeo. Compartir conocimiento real es una forma de liderazgo silencioso. Finalmente, deja un comentario con el momento o la idea que más te impactó. No solo nos ayudas a nosotros, ayudas a otros como tú a encontrar exactamente lo que estaban buscando.
La independencia comienza en la mente, pero se fortalece cuando se comparte con intención. Aquí no termina el camino, aquí empieza el tuyo.